Te presentamos al economista Jorge Manco Saconetti, que está frente a los micrófonos de Radio Moderna para responder a nuestras inquietudes. Lo hemos convocado por el tema del Petroperú, pero previamente queríamos, ya que hemos entrado un poco al terreno político delincuencial, increíble que tengamos que expresar esos términos, vamos a hacerle algunas preguntas en relación a la coyuntura. Su análisis le pediría en general sobre la coyuntura política que estamos viviendo, no solamente el caso del Premier, que está visitando a una serie de líderes de agrupaciones políticas de cara a su presentación próxima en el Parlamento, junto con todo su gabinete, sino también el asunto de las elecciones presidenciales que están casi a la vuelta de la esquina, y la búsqueda de algunos sectores de la población de líderes u outsiders, como se suele llamar, que den, digamos, la pauta de una alternativa distinta a los rostros de siempre. ¿Cuál es su opinión? Bueno, en principio, contra las apariencias, este es el presidente del Consejo de Ministros que tiene más cintura política, más muñeca, es el más político de los presidentes de consejos, de los 7 que ha tenido este gobierno en todo este periodo, y lo está demostrando, ¿no? O sea, con las conversaciones, conversar no es pactar. En este caso está buscando evidentemente un consenso político, y espero que así sea. Las conversaciones más difíciles han sido pues con la lideresa Keiko Fujimori y con el expresidente García, ¿no? Y pareciera que todo va viento en popa. El problema lo resume la caricatura de Carlín. No sé si ayer, antes de ayer, donde él pasa la valla, ¿no?, del 2 de mayo, pero la valla más alta la tiene en la pareja presidencial, ¿no? O sea, la pareja presidencial es el obstáculo para todo buen primer presidente del Consejo de Ministros. Eso se ha visto, ¿no? Entonces, si bien es cierto, él es el ministro de la luz verde, ¿no?, que ya tiene la luz verde, eso, digamos que podría facilitar, ¿no?, las relaciones con la pareja presidencial, pero en política estamos en un periodo, un gobierno debilitado, en un gobierno que no asegura las inversiones. Vamos a crecer este año a un mediocre 3% o menos. Tenemos aguantadas inversiones en el sector minero, energético, por más de 20.000 millones de dólares, y cada 4.000 millones, 5.000 millones es un punto de crecimiento, ¿no? Entonces, de crecimiento del PBI. Entonces, en esa medida... Complementariamente, hoy día el Fondo Monetario Internacional ha dicho que para el Perú se acabaron las épocas de las vacas gordas, y en la mañana hoy día el ministro Segura ha reafirmado eso. Bueno, sí, nosotros venimos diciendo esto hace 2 años, ¿no? O sea, en el 2012, cuando se sintió la pegada, ¿no?, ya somos una economía donde la balanza en cuenta corriente, en otras palabras, la plata que entra y la plata que sale, ahora es más lo que sale que lo que entra, ¿no? Es por segunda, el año 2014, el 2013 ya lo tuvimos, pero solamente el primer trimestre, pero el 2014 ya, de lejos, balanza comercial deficitaria. En otras palabras, las importaciones son mayores que las exportaciones, caída de los precios de los minerales, déficit en la balanza de cuenta corriente, déficit en la balanza de cuenta de pagos. Entonces ya la cosa es para... Y este paquetazo, o primero, segundo, tercero, cuarto, debieron darse antes, no ahora. Y estamos nosotros ante una situación crítica donde hay un hackeo, ¿no? El gobierno está en jaque con las inversiones. Vemos lo de Tía María, donde encontramos una fuerte oposición. Antes la disculpa era el tema del agua. La minera dijo, bueno, vamos a usar agua de mar. Ah, no, ahora son los vientos, los aires. Oye, nosotros no vamos a refinar, no, esto no va a ser, se va a refinar en hilo. En Tía María, en el Valle del Tambo, no se va a procesar mineral, es cavar, ¿no?, en canchones, porque es veta abierta, campo abierto, por lo tanto la contaminación va a haber mínima, y como dice el estudio de impacto ambiental, se va a mitigar lo que haya que mitigar. En todo caso, no tanto por el monto de las inversiones, que no ayuda el ministro cuando dice, no son los 1.400 millones
que Sado era comprometido, de los cuales casi la mitad ya está invertido. El tema es político, o sea, Tía María jala otras inversiones. Ya tenemos problemas en Las Bambas, tenemos problemas en Conga que tampoco sale, tenemos Río Blanco, bueno, varias inversiones que están paralizadas, y esto es grave porque, querramos o no querramos, la minería es algo así como la vaca lechera de la economía peruana, nos guste o no nos guste. Entonces, de ese punto de vista, este es un gobierno que ya perdió, es un gobierno débil y que está a la defensiva, y evidentemente ahora hay apetitos políticos regionales, y en buena hora que los haya, pero lo que hay que apostar es por la institucionalidad, Claro. ¿no? Que los partidos sean fuertes y no acomodaticios cada periodo electoral. Este gobierno empezó débil y está terminando débil. Bueno, más débil todavía porque termina aislado, sin la base que le dio origen, porque justamente la base que le dio origen acaba de formar pues una junta, una coordinadora de izquierdas progresistas y todo lo demás. ¿Es bueno o es malo eso? Yo creo que es bueno, porque siempre debe haber izquierdas, ¿no? O sea, siempre y cuando que sean dialogantes, ¿no? Y el ánfora dirá pues si representan el 1, el 5 Claro, o el 10%. pero cuando aparecen este tipo de grupos, usted si no me corrige, aparecen con un liderazgo. Ahora, ¿quién es el líder ahí? No lo veo. Bueno, evidentemente ahí... Lerner no me va a decir. Bueno, Lerner es un gran negociador, Claro, es un por eso le digo, facilitador. no hay. Él Yo mismo decimos- le preguntan y él no sabe qué responder. Yo Dice, bueno, decimos- fulano, sutano, mengano. Quiere ser. La señora Villarán ya dijo que no, y en buena hora, ¿no? Porque después de la debacle y la Así dijo. performance que ha tenido la municipalidad... Villarán así dijo cuando no se iba a presentar la reelección. Dijo Bueno, que no. bueno, la verdad que él es un político también, ¿no? Pero en todo caso, tú me preguntas, es bueno. Yo creo que es bueno dialogar, es bueno que se formen. No sé si tendrán arrastre, pero la izquierda dividida así como están, porque entre ellos están, digamos, cuestionando, será pues, si no el 1, el 2%. ¿no? Hace poco vino el economista Pedro Franque y comenzamos a discutir ciertos temas que daban algún tipo de justificación. Y nos decían que la crisis económica que estábamos viviendo esencialmente se basaba en la disminución del precio de los metales a nivel mundial y que eso nos había afectado terriblemente. Pero yo tengo entendido que nosotros del PBI anual que tenemos, más o menos el 70% se reconvierte y se reinvierte en el país, o sea, nosotros mismos consumimos, y un 30% es lo que es exportaciones. No sé si esto es cierto, y en todo caso, ¿por qué ocurría esto? Porque nosotros tenemos un déficit de todo, de medicina, de educación, de habitabilidad, del mismo consumo, la tecnología, y en consecuencia no nos causó mucho efecto, por ejemplo, la zonada económica que tuvo en 2008-2009 los Estados Unidos, que si bien es cierto es uno de los países que está cercano a nuestro consumo de exportaciones. Quisiera saber, ingeniero, si esto más o menos corrobora la verdad o tenía razón Pedro Franque. No, el sector exportador, es cierto, el sector exportador, sobre todo minero, es el más importante del país. 60% de las exportaciones son básicamente mineras, ¿no? Si tú le sumas las exportaciones, las importaciones, ¿no? O sea, porque no solamente vendes, también compras. Entonces, nosotros estamos alrededor del 40% O sea, del PBI. en esa balanza comercial Sí. es al final 14% de exportaciones e importaciones de materia. No, o sea, el 14% es lo que significa solo la exportación minera en el PBI, en la producción de bienes y servicios. O sea, pero antes, el año 97, con la medición a los precios del año 97, esa participación era del 5%. O sea que en la práctica la medición que hacía el INEI no correspondía a la realidad. Una cosa es que yo tenga como minería el peso 5% y otra cosa que tenga 14.4%, ¿no? Casi 15% si le sumo otros elementos. Entonces,
ahí ya, oye, estás hablando del 15% del PBI. Si tú le sumas hidrocarburos, si tú le sumas agroindustria, si tú le sumas pesca, ¿no? Tanto lo que exportas como que importas, nosotros debemos estar en un 40% del PBI. Por lo tanto, la explicación de la crisis no es porque se hayan caído los precios internacionales, porque los precios, así como caen, han subido también. O sea, claro. Entonces, el 2008 se cayeron y el 2009 tuvimos 1.9 de crecimiento, es verdad. Se mantuvieron así los precios y el 2010, 2011 tuvimos crecimiento. O sea, este es un gobierno que recibió un crecimiento promedio de 7% y lo va a entregar con menos de 3%. Entonces, el tema es interno. La explicación de la crisis es interna, es decir, el mal manejo que ha tenido el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? De la coyuntura internacional, pero sobre todo la inhibición a inversiones importantes. Entonces, el no fomento del gasto público para compensar, ¿no? La caída de la inversión privada, que siempre ha sido la líder, digamos, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, la ortodoxia liberal, por decirlo así, el hecho de guardar pan para mayo, bueno, ese mayo ya llegó hace rato, y sigues teniendo ahí tu fondo de contingencia que no lo gastas, habiendo, oye... ¿Tienes las reservas internacionales? No, aparte, tenemos un fondo de contingencia, o sea... ¿En cuánto estamos más o menos en reservas, en RIN? No, en la reserva estamos nosotros... 60.000... 67.000... Algo, llegando casi a $60.000, pero de las cuales la posición de cambio te dice qué es lo que el Estado, porque esas reservas no son del Estado tampoco, ese es dinero público, o sea, el dinero que nosotros, de los ahorristas, de las empresas, que los bancos tienen que obligatoriamente guardar el BCR, ¿no? Un encaje, ¿no? Y evidentemente reciben un premio, digamos, un pago de interés, pero de eso un tercio, un cuarto es de disponibilidad, digamos, del Estado, ¿no? Siguiendo la lógica del doctor Aguilar, entonces, ¿estamos ya en posibilidades de decir que tenemos una capacidad de consumo que se refleje en nuestro crecimiento? Yo diría que el gobierno tardíamente, por ejemplo, y me parece bien que el ministro anuncie el 2 de mayo o en el programa, si es que, por ejemplo, hay un aumento por lo menos al salario básico, ¿no? No estaría mal un efecto reactivador, ¿no? Porque en estos momentos tenemos que fomentar la propensión al consumo, ¿no? Entonces, porque en algún momento va a reventar el hecho de que aquellos que se han endeudado en dólares, por ejemplo, no van a poder pagar sus carritos, las tarifas en dólares, porque el dólar se está disparando y el BCR inteligentemente está tratando, digamos, está vendiendo dólares al mercado para que no se dispare. Pero el hecho es que ya no están llegando los dólares como llegaban antes, de hace 2 años, más bien, es más lo que sale que lo que entra, no tenemos inversionistas importantes institucionales, pero el tema es político, es decir, el presidente no da la confianza, ¿no? El presidente no da la confianza suficiente, no tenemos, por eso para nosotros el tema Tía María es clave. Sí, por eso insisto, pues, nosotros los dos somos legos, tanto el doctor Aguilar, que conoce mucho de derecho, como quien habla. La pregunta es, ¿qué sostiene nuestro crecimiento, por más que esté desacelerado? ¿Nuestra capacidad de consumo o nuestras exportaciones? Por ahora, las dos cosas. O sea, tenemos ¿en qué porcentaje? El consumo interno ha tenido un comportamiento importante y lo sigue teniendo. Uno visita las tiendas, todavía tenemos ingreso disponible, pero la gente está, como se dice, está contas, está endeudada. Aquellos que están endeudados en dólares la están pasando mal, ¿no? Porque tú conversas con el taxista que se ha empeñado en dólares para pagar un tarifario y ahora tiene que hacer más soles, ¿no? Para poder... Él se endeudó en 2.70 y ahora está en 3.10. Entonces, el mismo que se ha endeudado hipotecariamente para la compra de un departamento, una casita, está en problemas. Lo mismo con las pequeñas empresas, ¿no? Entonces, más bien las exportadoras mineras con el dólar, caramba, también se están ganando alguito, ¿no? Pero el tema es que el horizonte que nosotros tenemos en los precios, con precios de la plata a $15, el cobre se está recuperando, ¿no? 2.70 la libra, el oro está estable, o sea que mientras no baje a 6.50 el oro,
es atractivo. Por eso que encontramos nosotros la minería informal, importante, más de 250.000 mineros informales. ¿Por qué? Mientras el precio esté en 1.200, es atractivo, pero hay un problema, la contaminación, el uso del cianuro. Entonces, si tú me preguntas, creo yo que ambas son importantes, pero el sector exportador, yo digo, sobre todo el sector minero, es el sector que produce las divisas, y con esas divisas nosotros compramos alimentos, compramos medicinas, compramos maquinaria, compramos insumos, compramos bienes intermedios, bienes finales. En otras palabras, el sector minero, te lo digo yo, que es alguien crítico de la minería, es algo así como la vaca lechera. Y a la vaca lechera tenemos que saber ordeñarla, porque el que tiene origen campesino sabe que si ordenas tarde, la leche se pierde, y si no ordeñas, la vaca se muere. Que esta política en este quinquenio último, ¿qué le ha parecido? Hay gente desconocida, ¿no? Por ejemplo, que era abogado finalmente, el doctor Mayorga. No, el doctor Mayorga es el único reconocido, los dos. El Herrera Descalzi es eléctrico reconocido, que no duró 6 meses, y el doctor Mayorga, que es un geólogo reconocido con estudios en París, doctorado en ingeniería en petróleo, y justamente a él lo invitan o lo sacan, ¿no? Porque él sostenía la tesis, la posición, que el lote 1AB, el 192, sea transferido a Petroperú, ¿no? O sea, el lote que ahora actualmente está operado hasta agosto de este año por Pluspetrol, empresa argentina, y que el lote de SAPEC tenga participación Petroperú, igual que en Interol. O sea, él promovió, ¿no?, ese 25% en los lotes 3 y 4, en los lotes 6 y 7, en el lote 1AB, y la presencia de Petroperú en el lote 6-4, ¿no? O sea, con el lote 6-4, con el lote 1AB, más estos dos de Talara, prácticamente tú tendrías ahí asegurado aproximadamente unos 30.000 barriles, ¿no? Mínimo. Con 30.000 barriles, bueno, pues ya, ¿no? Entonces... ya no tendríamos que importar más petróleo, mucho. No, petróleo. sí, claro, o sea, pero ahorita Petroperú, digamos que compra 40.000 barriles al día en promedio, ¿no? 40.000 barriles. Con 30.000, mira, la entonces, solamente 10.000 comprando. Entonces, pero no nos proyectamos, ¿no? Entonces, acá esto es un escándalo, en verdad, cuando uno dice que esto es algo parecido a la Obrea y Pariñas, no peca o sea, no está sobredimensionando. Y lo curioso es que lo hizo un gobierno que prometió pues todo lo contrario, potenciar, fortalecer Petroperú. Es más, el presidente dijo, esto va a ser, Petroperú vamos a fortalecer, vamos a la integración vertical. O sea, podremos llenar las páginas con declaraciones del presidente al respecto. Entonces, ¿qué ha pasado entre una declaración y lo que se lleva a la práctica? Yo creo que ahí es la debilidad de nuestro cosito presidente, y que hay poderes fácticos que hacen otras cosas.